Esta discusión es sobre ciencia y tecnología, que es la unidad que finalizó en clase la semana anterior. Y la actividad de discusión es un complemento de la clase, donde el estudiante tiene una mayor oportunidad de preguntar, de comentar y pues que los conceptos en los cuales tiene duda, pues aclararlos junto con el profesor. Antes de iniciar lo que es la parte de conceptual, veamos la programación. Esta hoja, este documento está disponible para ustedes en el aula virtual, programación del ciclo, y hoy estamos en la semana 3, del 26 al 02 de marzo. En la clase se está viendo la unidad 2, mediciones, y nosotros estamos realizando ya en este momento la discusión 1 sobre la unidad 1. Vean, las clases ya pasaron, entonces viene la discusión y hablamos sobre lo que ya ustedes vieron en clase. Esta semana no hay laboratorio, no hay ninguna evaluación, solamente clase y discusión. Pero la semana 4, del 4 al 9 de marzo, no hay discusión, pero sí tenemos laboratorio, el primer laboratorio. Esta actividad es una actividad presencial. Ustedes tienen que trasladarse a la universidad, Facultad de Ingeniería, Unidad de Ciencias Básicas. Ahí está el local de laboratorio y deben de llevar su guía de laboratorio ya leída e impresa. Eso se les va a pedir. Entonces, también en esa semana se va a realizar el primer examen corto de la unidad 1. Después de haber realizado la discusión, al final de la semana se les va a examinar la unidad 1 en el primer examen corto. ¿Por qué se le llama examen corto? Porque son preguntas generalmente de opción múltiple y el tiempo que van a tardar es alrededor de unos 10 o 15 minutos. El número de preguntas es limitado y por eso se llama examen corto. Sobre la unidad 1 está ponderado con el 5% de la nota del ciclo. Muy bien, esto es lo que está sucediendo en la asignatura de métodos experimentales. Esta semana tenemos discusión, justamente por eso estamos acá. Y la próxima semana no hay discusión, pero sí hay laboratorio presencial. Muy bien. Veamos alguna pregunta sobre lo que estamos hablando. Hola, buenas. Sí, tengo una consulta. Usted menciona de que la guía de laboratorio hay que llevarla impresa, pero no está en el aula virtual todavía. ¿Dónde la podríamos encontrar? Ya que usted subió o nos compartió la vez pasada su carpeta, no sé si ahí ya la subió o la va a subir luego. Fíjense de que sucede esto. Todos los días jueves, en la mañana se reúne la cátedra, o sea, los profesores, grupo de personas que lo estamos atendiendo, y en esa reunión se tratan todos los problemas de la cátedra. Se plantean soluciones y se ve qué es lo que va a dar en clase, lo que va a dar en discusión y todo. Pero como es el primer laboratorio y hemos tenido problemas con los locales, entonces el día jueves la cátedra tiene su reunión y ese mismo día jueves en la mañana se les va a subir la guía de laboratorio. ¿Qué es lo que se espera de ustedes que hagan con la guía de laboratorio? Que la lean, aunque no conozcan más adelante se va a hablar de aparatos, aunque no conozcan los aparatos, pero ustedes leanla. Y en el local de laboratorio, cuando ustedes lleguen, pues ya está programado lo que es la parte que va a desarrollar el profesor y les va a dar todas las indicaciones necesarias. Entonces, en esta primera vez,
pues la guía entiendo que se va a subir el día jueves para ustedes. Entonces la bajan, la imprimen y según el horario de laboratorio que ustedes han inscrito, pues entonces tienen que trasladarse para estar justamente a la hora de laboratorio, pues presentes, ¿verdad? Fíjense de que en laboratorio, después de 15 minutos, ya los estudiantes que lleguen ya no pueden hacer el laboratorio. ¿Por qué? Por la modalidad de la actividad, que es una actividad práctica. Entonces hay que estar unos minutos antes ahí, en el laboratorio. Otra pregunta. Sí, yo también de nuevo, ya que menciona que hay que estar minutos antes, prácticamente yo tengo clases de psicología antes de las de laboratorio los lunes, entonces, y solo hay 5 minutos de diferencia, pero no sé cómo se hace ahí o cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Bien, lo que yo te recomiendo es de que hagas el esfuerzo de asistir al primer laboratorio. Ahí eh, te vas a encontrar con el profesor y tú le planteas el problema. Él te va a dar las recomendaciones del caso, ¿verdad? Entonces, y las recomendaciones serían de que pidas cambios. Él te va a señalar ahí, te va a enseñar el horario para que tú veas cómo puedes resolver tus problemas. Pero él te tendría el control del primer laboratorio. O sea, en la cátedra pues estamos abiertos a ayudarles a resolver el problema, ¿verdad? Pero como estamos en la transición de pasar de virtual a presencial, pues eso nos causa en lo que es la coordinación un poco de problema. Brian Edenilson. Buenos días. Yo tengo el mismo problema que él, solo que yo llevo métodos experimentales teóricos de 9:50 a 11:30 y de 11:35 a 1:15 el laboratorio. Entonces, no sé cuál sería una posible solución. Sí, hagamos esto para los dos que han consultado problemas con la hora de su grupo de laboratorio. En el aula virtual, dice entran al aula, en el aula está un apartado que dice contactos. En contactos está el correo y el nombre de cada profesor. En este caso, tienen que dirigirse al ingeniero Mario Martínez. Mario Martínez. Él es el coordinador del laboratorio y él de un solo los puede cambiar si ustedes le cuentan su problema o le comprueban ahí que tienen ese problema. Preparen la hoja de inscripción para que le manden una copia junto con manifestarle el problema y él les va a ayudar. Ingeniero, anótenlo, ingeniero Mario Martínez. El correo está en el aula, ahí está el correo de todos los profesores, donde dice contactos, ahí están correos de los profesores de métodos experimentales. Pero él es el coordinador y está manejando todos los datos de la cátedra respecto al laboratorio, a las inscripciones del laboratorio. Esto es porque los grupos deben ser balanceados, porque vamos a utilizar equipo y el número de mesas. Entonces él lleva el control para que no vaya a quedar un grupo lleno y no pueda trabajar porque no hay mesa donde trabajar o no hay equipo. Entonces justamente por eso el laboratorio se lleva de esa forma, en forma controlada. Bien, ¿qué más? Hemos hablado de la programación. Muy bien.
Al final también vamos a dar un espacio para escuchar alguna problemática que tengan y tratar de resolverla. El tema de la discusión es ciencia y tecnología. Uno de los objetivos de este tema y de esta unidad en métodos experimentales es ubicar al estudiante en un marco teórico sobre el quehacer de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la arquitectura. O sea, cómo ubicamos a la ingeniería y la arquitectura dentro del marco teórico de un sistema económico donde la ingeniería y la arquitectura tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Fíjense de que hace unos 30 o 35 años las personas pensaban de que si alguien era ingeniero, su ocupación era de construir casas y edificios. Modernamente la ingeniería tiene muchas especialidades y vamos a ubicar en ese contexto para que ustedes den una idea, al final tengan una idea de el quehacer de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, la arquitectura en un sistema económico, en una sociedad. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Muy bien. Entonces, comencemos. En todos los grupos sociales, dígase país, dígase región, independientemente de la filosofía de vida de sus habitantes, de su comunidad, todas las personas tenemos necesidades básicas o primarias que satisfacer para llevar una vida normal. En todos los grupos sociales, pues existen esas necesidades prioritarias, como es el alimento, la habitación, la salud, el vestido, y sigue la lista. Pero hay un grupo de necesidades básicas que la persona debe satisfacer en una forma adecuada para que esta persona se desarrolle en una vida normal. Estas necesidades se satisfacen a través de bienes económicos y servicios. ¿Cómo se define un bien económico? Es un objeto material que satisface necesidades en las personas, en las sociedades diferentes, no solamente en las personas, pero satisface necesidades. Un bien económico es un objeto material que al obtenerlo las personas pueden satisfacer necesidades. Un ejemplo, el alimento. También las personas satisfacemos necesidades a través de servicios. Un servicio es una acción que al suceder satisface una necesidad. Ejemplo, el transporte. Usted necesita desplazarse de un punto a otro. Toma un móvil, llámese autobús, llámese taxi, y lo transportan. Usted paga y paga porque al suceder la acción, usted va a satisfacer una necesidad. Usted necesitaba estar en otro lugar a determinada hora. Entonces quiere decir que los bienes económicos y servicios satisfacen necesidades en las personas. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Quiénes son entonces en esas sociedades los protagonistas para obtener una buena cantidad de bienes económicos y servicios con una determinada calidad? Bueno, ahí influye lo que es la ciencia y la tecnología. La ciencia, ¿qué es la ciencia? Nosotros podríamos decir en forma muy sintética que la ciencia es un conjunto de conocimientos
que describen el comportamiento de parte de la realidad. Entonces, aquellas personas que tienen conocimiento de cómo funciona la realidad, a este conocimiento se le llama conocimiento científico. El conocimiento científico es valioso porque describe cómo funcionan las cosas. Entonces, una persona que tiene conocimiento científico podría decirse que tiene el conocimiento para entender, para modificar, para crear, para innovar y transformar los recursos que se disponen en esa sociedad en bienes económicos y servicios. Y vean, en esa transformación está implícita la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, el objetivo es la búsqueda del conocimiento científico. Muy bien. Entonces, la ciencia aporta conocimiento científico. Preguntémonos ahora cuál es la relación entre lo que es la ciencia y la tecnología. Pero todavía no hemos descrito lo que es la tecnología. El quehacer de la ciencia es la búsqueda del conocimiento científico. Obtiene el conocimiento científico y ahí termina su misión. Y continúa investigando, pues, parte de la realidad. Esa parte de la realidad que cada ciencia estudia se le llama objeto de estudio. Cada ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Y qué es el objeto de estudio? Es la parte de la realidad que estudia. Hay diferentes ciencias, por ejemplo, hagamos la comparación entre lo que es las ciencias físicas, que estudian los cuerpos y sus propiedades, los fenómenos naturales, y las ciencias sociales, que estudia el comportamiento de las personas cuando nos manifestamos en grupo. Entonces vean que son dos objetos de estudio diferentes, debido a que una sola ciencia es imposible que estudie todo lo que es la realidad, sino que un objeto de estudio es la parte de la realidad que una ciencia estudia. Y así cada ciencia tiene su objeto de estudio, que es la parte de la realidad que está estudiando y donde está obteniendo conocimiento científico. Muy bien. Si nosotros definimos ciencia en la forma más sintética posible, podríamos decir que es un conjunto de conocimientos científicos que describen el comportamiento de parte de la realidad. Pero vean que la ciencia es cambiante, está descubriendo nuevo conocimiento y está perfeccionando el conocimiento ya descubierto. Hay una dinámica ahí. Por lo tanto, si la ciencia es dinámica, es difícil de encontrar una definición que sea estática, que no sea cambiante. Entonces, hay personas que estudian el desarrollo de las ciencias y en el folleto se han tomado algunas definiciones que no son las únicas. Y, por ejemplo, la primera definición que tenemos acá corresponde a este autor, Tamayo y Tamayo. Otro autor que es muy popular y a este nivel es también estudiado es Mario Bunge. ¿Cómo define Mario Bunge la ciencia? Dice, es un creciente cuerpo de ideas establecidas provisionalmente que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Prácticamente aquí nos está diciendo que el conocimiento, la ciencia es un conjunto de conocimientos que son fehacientes, que son verdaderos. Bien, ese es un autor.
Entonces hemos tomado dos definiciones diferentes, pero la que yo les estoy planteando es la más sintética y la que abarca las dos. Conjunto de conocimientos que describen el comportamiento de el objeto de estudio o parte de la realidad. Cada ciencia tiene su objeto de estudio, que es parte de la realidad que estudia y en la cual está interesada para obtener conocimiento científico. Entonces, podemos obtener ya la primera conclusión. El conocimiento científico es valioso porque describe cómo se comporta la realidad. Es importante porque justamente a través del conocimiento científico nosotros podemos saber cómo se comporta la realidad que nos rodea. Cada ciencia nos dice, a través de su conocimiento científico, cómo se comporta la realidad que nos rodea. Y entonces, de ahí la importancia. Otra pregunta que debemos responder. ¿Quiénes son las personas que pueden obtener conocimiento científico? ¿Podríamos todos obtener conocimiento científico? No. ¿Por qué no? Hay un requerimiento para poder obtener conocimiento científico. Y es el conocimiento del área o conocimiento del objeto de estudio, tener conocimiento sobre el objeto de estudio. Ese es el requisito. Entonces, quiere decir que no todas las personas pueden decir, voy a investigar y voy a aportar a la ciencia. Entonces, otro requerimiento es que el conocimiento científico se obtiene a través de un método. Nadie puede decir, mire, me voy a poner a pensar y voy a descubrir cómo funciona esto y eso ya es conocimiento científico. No. La ciencia, la actividad principal en la ciencia es la investigación científica. Y en la investigación científica se aplica el método científico, que es el que nos dice cómo hacer investigación científica. Resultado de la investigación científica viene que se obtiene conocimiento científico, pero a través de un proceso de aplicar los pasos del método científico. Y llegamos a una conclusión. Imagine que esta persona estaba investigando, tomó datos, corrigió errores y entró al proceso de aplicar el método científico. Al final termina en una ecuación después de analizar los datos. Entonces la ecuación es el conocimiento científico que nos dice cómo funciona el fenómeno que esta persona está estudiando a través de una ecuación, relacionando las variables o los parámetros que están involucrados en el fenómeno. O sea, de que obtener conocimiento científico no es algo inmediato, sino que tiene que aplicarse el método científico. Bien, entonces la ciencia, vean, es un grupo de conocimientos que nos dicen cómo funciona parte de la realidad y ha sido obtenido a través de un método, que es el método científico, y se ha generado conocimiento científico. Se investigó y ya se sabe cómo funciona parte de la realidad. Bien, características del pensamiento científico. Fíjense que todas las personas pensamos y tenemos dos categorías de pensamiento. Pensamiento científico y el otro es el pensamiento cotidiano. El pensamiento cotidiano es aquel que todos poseemos y que lo vamos logrando a través de nuestra vida, vamos aprendiendo
relacionándolos en el entorno en que estamos viviendo con nuestros compañeros de estudio, por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, en la familia, y vamos aprendiendo cómo hacer las cosas en una rutina diaria. Tal grado de que hay personas muy creativas, hay personas muy inteligentes y dicen, bueno, lo voy a hacer de este modo. Por ejemplo, transportarse de su casa a la universidad. Ustedes tienen que razonar y aplican el pensamiento cotidiano. Es aquel que todos poseemos y que lo logramos a través de nuestra vida. Vamos acumulando pensamiento cotidiano. Diferente es el pensamiento científico. Para tener pensamiento científico, pensamiento es una actividad intelectual, o sea, el cerebro se activa y comienza a razonar. Pero para tener pensamiento científico hay un requerimiento. No todos podemos tener pensamiento científico en un área determinada, sino que pueden tener pensamiento científico aquellos que tienen conocimiento científico acumulado en su cerebro. Entonces alguien dice, yo soy especialista en tal cosa. Ah, bueno, entonces tiene conocimiento en esa área. Y si es algo complicado, pues dice, puede decir, yo puedo pensar científicamente. Esto es importante, hacer la diferencia. El pensamiento científico requiere un esfuerzo para apropiarse de ese tipo de conocimiento. Un ejemplo son las carreras en la universidad. Alguien escoge una ingeniería o la arquitectura y gradualmente, en una forma ordenada, ciclo a ciclo, va recibiendo conocimientos. Y cada vez que pasa el tiempo, pues el conocimiento se le va haciendo más complejo, pero ya tiene las bases para entenderlo. Entonces es un proceso. Al final, esta persona ya está capacitada para entender parte de la realidad del conocimiento que se le ha dado a través de su carrera y ya puede entender, resolver problemas en esa realidad, modificar, inventar y tener alguna iniciativa para el aprovechamiento de los recursos a través de la solución de problemas o de transformación de recursos. Esto, vean, es importante. Entonces, una persona que solamente tiene acumulado conocimiento cotidiano no puede tener pensamiento científico. Lo que puede tener es un pensamiento cotidiano y todos lo hacemos diariamente. Tomamos decisiones muy pequeñas, no tan importantes, pero estamos tomando decisiones razonando con el pensamiento cotidiano. Bien, esto es importante en el sentido de que el pensamiento científico tiende a resolver problemas en una determinada realidad. El pensamiento científico tiene tres características. Es objetivo, tiene objetividad. Quiere decir de que se refiere a los hechos y las personas, cómo las personas piensan, queda fuera. Solamente se refiere a los hechos del fenómeno, no a quién inventó el principio, quién inventó o quién investigó el conocimiento científico. Es objetivo, va al grano a resolver un problema utilizando conocimiento científico. Se puede tener pensamiento científico y el pensamiento científico es objetivo. Es racional. ¿Por qué? Porque está organizado y está expresado en leyes y principios. Fíjate que el conocimiento científico, hay varias formas de expresar el conocimiento científico.
Puede ser a través de un enunciado, un teorema, una ecuación o la combinación de enunciados, teoremas y ecuaciones. Entonces, la expresión, todo eso que describe al conocimiento científico es objetivo. No está influenciado por las personas, ni siquiera por el que lo descubrió. Es racional, tiene racionalidad, porque está expresado por leyes y principios científicos. Por ejemplo, una ecuación, imagine usted la ecuación de la caída libre de un cuerpo. Lo podemos plantear como un enunciado o lo podemos plantear como una ley física a través de una ecuación. Es sistemático, o sea que está ordenado en una forma sistemática. Cuando hablamos de sistema, es un conjunto de elementos que se relacionan para dar un resultado. Entonces, es sistemático porque está ordenado y estas tres características son las características principales del pensamiento científico. Cuando alguien tiene pensamiento científico, es porque tiene conocimiento científico. Entonces diríamos, para concluir, que nosotros, las personas, podemos tener, todas tenemos conocimiento cotidiano. Y todas las personas podemos tener pensamiento cotidiano o empírico. Alguien es empírico cuando el conocimiento lo ha adquirido a través de la repetición de actos, de actividades. Entonces dice, yo no soy graduado en esta especialidad, pero soy empírico. O sea, sabe aplicar algunas técnicas de esa especialidad. Pero ya cuando se le complican las cosas, pues ya hasta ahí llegó su función, porque no tiene completamente el conocimiento científico. Entonces, el empirismo consiste en aprender a realizar alguna actividad por repetición de esa actividad. Bien, entonces estamos diciendo de que las personas todas tenemos conocimiento empírico y no todas podemos pensar científicamente. Entonces, todas las personas tenemos conocimientos cotidianos y pensamos necesariamente cada día de nuestra vida, tomamos decisiones en base al pensamiento cotidiano. Pero no todas las personas pueden tener pensamiento científico. ¿Por qué? Porque se requiere tener conocimiento científico acumulado. Les planteaba que las carreras es un ejemplo clásico de obtención de conocimiento y que al final, pues, la persona llega a pensar científicamente para resolver problemas, para hacer transformaciones de recursos en una forma óptima y eficiente, porque ya tiene el conocimiento científico. Bien. Entonces, la ciencia tiene el objetivo de obtener conocimiento científico. Para eso aplica la investigación científica. Dentro de lo que es la investigación científica, tiene que aplicar un método llamado método científico. Como resultado, generalmente, porque hay investigaciones que no concluyen en nada o que
concluyen en algo que no es aceptable, en el sentido de que hubieron problemas en la aplicación del método. Pero en el caso ideal, investigación científica, método científico, conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es de un orden superior. Está arriba del conocimiento cotidiano, que es el que todos tenemos y que logramos a través de nuestra vida diaria. Entonces, el conocimiento científico es de orden superior porque describe cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los fenómenos en una parte de la realidad. Bien, ahora viene lo que es la parte de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Y cómo está relacionada con la ciencia. Pero antes veamos si hay alguna pregunta hasta esta parte. Muy bien, veamos si alguien tiene alguna inquietud. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Mi Diga. pregunta es que para tener pensamiento científico se tiene que usar el método científico, así la hipótesis, la introducción y todo eso. No, eso lo hacen las personas que están investigando. En el caso de nosotros, digamos, estudiantes, profesores, que tenemos alguna especialidad, y ustedes que van a tener una especialidad, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace? Se toma el conocimiento que la ciencia ha descubierto y se parte de allí. Justamente esta segunda parte de la exposición que viene, vamos a hablar de cómo se relaciona la tecnología con la ciencia. Entonces, antes veamos si hay otra pregunta. Melvin Omar Velázquez. Una consulta, señor ingeniero. Había dejado de presentar. Sí, ahorita. Bueno, ¿O no estaban viendo la presentación? sí, ya no aparece. Sí, ahorita no, porque estoy en la... He dejado de presentar para venirles a preguntar a ustedes si tienen alguna duda. Vaya. Bueno, tengo otra duda. Diga. ¿En dónde se usarían el método científico? ¿En qué área se usaría? Bueno, hay diferentes tipos de ciencias y, por ejemplo, podemos nombrar la ciencia física, la matemática, la lógica, las ciencias naturales que tienen que ver con los fenómenos naturales. Y hay un conjunto de ciencias que cada una estudia parte de la realidad. Entonces, en un estudio, en una carrera como la que ustedes están iniciando, ya sea ingeniería o arquitectura, lo que están haciendo es ahorita recibiendo conocimiento científico. Ustedes van a aplicar lo que es la investigación a un nivel básico cuando les dejemos el proyecto en métodos experimentales. Al final del curso ustedes van a hacer un proyecto donde van a hacer un experimento y van a aplicar el método científico. Entonces, en esta asignatura ustedes van a practicar los pasos del método científico, que es los pasos que aplican las personas que ya están en un proyecto real. Nosotros vamos a investigar algo que ya está investigado. Vamos a estudiar fenómenos físicos, por ejemplo, determinar la ecuación de caída libre de un cuerpo. Ahí está en el libro. Pero como estamos a nivel básico, entonces ustedes van a comprobar que la ecuación está en el libro, es correcta a través de su investigación que van a hacer en la mesa de laboratorio, por ejemplo.
ya al final del ciclo, cuando ya conozcan todas las partes de laboratorio y los pasos del método científico, se les va a dejar ese proyectito. Muy bien. Hemos hablado de ciencia, hemos definido cuál es el objetivo de la ciencia, cómo obtiene su conocimiento científico, cómo se llama la parte de la realidad que estudia. Y ahora hablemos de tecnología. ¿Cómo se relaciona el trabajo de la ciencia con la tecnología? Fíjense que una forma muy sintética de definir tecnología es la siguiente, aunque ya hemos dicho de que definir ciencia, definir lo que es la ciencia es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque la ciencia es dinámica. ¿Qué significa eso? Continuamente está generando nuevo conocimiento científico y enriqueciendo el que ya investigó. Hay una dinámica ahí de movimiento de conocimiento científico. Entonces, debido a eso, se dice que la ciencia es dinámica. Entonces, definimos ciencia como un grupo, en la parte más fácil, en una forma sintética y que es válida, desde luego. Definimos la ciencia como un grupo de conocimientos que describen el comportamiento de parte de la realidad. Cada ciencia tiene sujeto de estudio y se le llama objeto de estudio a esa parte de la realidad que cada ciencia investiga. Ahora viene, ¿qué es tecnología? Entonces hagamos lo siguiente. Delimitemos hasta dónde llega el quehacer de la ciencia. Entonces la ciencia, cada ciencia, hace investigación, aplica el método científico y obtiene conocimiento científico, que es muy valioso. Entonces la ciencia, la función, el quehacer de la ciencia termina con la obtención de conocimiento científico. Entonces viene la pregunta, si el conocimiento científico es muy valioso porque nos dice cómo funciona la realidad, y si alguien conoce cómo funciona la realidad, puede modificarla, puede crear algún dispositivo, alguna obra que solucione problemas en esa realidad y puede innovar, puede obtener provecho entonces a través del conocimiento científico. ¿Pero cómo? Bien entonces, como la ciencia llegó hasta obtener conocimiento científico, viene ahora lo que es la tecnología, y la tecnología podemos definirla como la aplicación del conocimiento científico a solución de problemas. Entonces, viene la tecnología, toma el conocimiento descubierto y aplica métodos dentro de esa tecnología para transformar, supongamos que es un recurso que se sabe cómo está compuesto, cómo funciona. Entonces, la tecnología toma el conocimiento científico y lo aplica en la solución de problemas. Problemas que pues traen beneficio para las sociedades donde se resuelven esos problemas. Entonces, ¿qué es la tecnología? Es la aplicación del conocimiento científico a solución de problemas. La definición más corta. Muy bien. Entonces, planteemos cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es ciencia y tecnología? Bueno, la ciencia se dedica a obtener conocimiento. Y la tecnología, la aplicación de procesos tecnológicos, está orientada a resolver problemas. Entonces, la diferencia es de que la tecnología
toma el conocimiento científico ya descubierto por la ciencia y lo aplica. La ciencia continuamente está buscando nuevos conocimientos y la tecnología continuamente está buscando cómo aplicar esas metodologías para resolver problemas. Dice la ciencia, soluciona interrogantes. Cada problema que la ciencia trata de resolver es para conocer o resolver la interrogante de cómo funciona esa parte de la realidad. Se dice también que la ciencia es inquisidora. Esto quiere decir que siempre está preguntando cómo funcionan las cosas. Y al final lo tiene un producto que es el conocimiento científico, nuevos conocimientos científicos. Que viene la tecnología y soluciona problemas. ¿Para qué? Para favorecer a las personas, al medio ambiente, digamos, al entorno. Bien, a manera de ejemplo, una de las tecnologías que se ha desarrollado en las últimas décadas de una forma muy acelerada es las tecnologías relacionadas con la informática. Entonces hubo un detalle, un descubrimiento que causó ese aceleramiento en lo que es las tecnologías en la informática. ¿Y cuál fue? Bueno, fue el descubrimiento de nuevos materiales magnéticos que tienen una gran capacidad para almacenamiento de información. Entonces, ese descubrimiento permitió dar un salto a los que aplican tecnologías relacionadas con la informática, debido a que tenían ya materiales con una capacidad de almacenamiento muy, muy, muy grande. Tal grado que nosotros modernamente podemos andar en la bolsa una USB y andar ahí pues una gran cantidad de capacidad de almacenamiento, tal grado que nunca la llenamos, ¿verdad? En una, digamos, almacenamiento ordinario de las personas. Entonces, prácticamente andamos un disco duro. Entonces, esa tecnología, vean, fue favorecida por un descubrimiento científico que en principio fue aplicado por empresas y apropiado por empresas porque ellos trabajaron a través de grupos de investigación en la empresa, trabajaron y descubrieron esos materiales. Y crearon y están creando aparatos y dispositivos que con una gran capacidad de almacenamiento, velocidad y todas las características que le puede dar a un dispositivo informático. Bien, entonces la tecnología toma el conocimiento científico y lo aplica. Hay tecnologías que no son públicas, que son privadas, porque el costo de la investigación, por ejemplo, fue de una empresa. Entonces ellos lo van a explotar hasta que se dé la obsolescencia. Esto quiere decir hasta que aparezcan otros conocimientos más avanzados. Entonces el anterior queda obsoleto. Y generalmente ahí es donde se dan a conocer, se hacen públicos los conocimientos que se han obtenido a través de investigación científica en forma privada. Muy bien, pero hay áreas de la realidad donde las tecnologías son accesibles. Bien. ¿Cuál es la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país, de una sociedad? Pues todos concluiríamos en que aquella sociedad, aquel país, aquel grupo social, donde su población tenga cierto grado de formación, de educación y
tenga cierto grado de conocimientos y habilidades de aplicación de tecnología, pues ese país está en ventaja, esa sociedad está en ventaja. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden resolver sus problemas. Y desde luego que entre muchas personas hay capacidades especiales y algunos pueden estar pensando en crear un dispositivo, un aparato para resolver un problema. Generalmente en los países desarrollados pensamos de que esos aparatos deben ser construidos en el extranjero. No, ¿verdad? Ya a nivel universitario, pues en las ingenierías se dan los conocimientos y las habilidades para que alguien pueda innovar. Puede decir, yo voy a intentar o lo voy a hacer y voy a crear o diseñar un dispositivo que resuelva esta necesidad. Y debe ser así, ¿verdad? Muy bien, entonces la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país es buena, aporta mucho al desarrollo de un país. Pero esta palabrita, desarrollo, debemos ubicarla. Un país puede decir, aquí estamos desarrollados. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto subió 2 puntos este año, por ejemplo. ¿Será eso suficiente? No. ¿Por qué? Porque el verdadero desarrollo debe elevar el nivel de vida de las personas que forman esa sociedad. Y cómo una persona puede elevar su nivel de vida de la forma siguiente: obteniendo una cantidad de bienes y servicios mayor y de mejor calidad. ¿Y cómo lo va a obtener? A través de el poder adquisitivo que tiene esa persona. Quiere decir que si las personas en una sociedad tienen un poder adquisitivo mejorado, pues entonces ellas van a tener acceso a una cantidad de bienes mayor y de mayor calidad. Entonces, las necesidades primarias que hablábamos al inicio de la plática se van a satisfacer en una forma adecuada. Si eso sucede en las personas, pues podríamos decir sí hay desarrollo, sí subió el nivel de vida de sus habitantes, de esa sociedad. Entonces, la tecnología, pues, funciona en una forma de favorecer a las personas resolviéndoles problemas, ya sea a través de un método, un aparato, un dispositivo, a través de alimentos mejorados o con una cantidad mucho mayor. Entonces, es importante que la población de un país determinado tenga conocimientos de ciencia y tecnología, aunque sea en una forma básica. Bien. En lo que es la parte, digamos, de dónde se desarrolla la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la arquitectura, digamos, en una sociedad. Y la ingeniería y la arquitectura, que son aplicativos de tecnología, pues entonces contribuyen al desarrollo de esa sociedad. Muy bien, para ubicar en contexto la incidencia de la tecnología en el desarrollo de un país, definamos lo que es un sistema económico en forma clásica. O sea, cómo a través del tiempo se han venido definiendo los sistemas económicos en cada sociedad. Un sistema económico en forma clásica está compuesto por tres partes. Uno, la primera, el sector donde se desarrollan labores extractivas y agropastoriles.
Labores extractivas, obtener producto de la tierra. Labores agropastoriles, el cultivo, entre comillas, de todo tipo de animal. Entonces, ¿qué pasaría si en otro le llamamos acá sector agropecuario? ¿Qué pasaría si el sector agropecuario se le ayuda a elevar su nivel de tecnología y que los productos que vengan de ese sector pues vengan ya sean resultado de la aplicación de tecnología? Sería beneficioso. Entonces, en un sistema económico hay tres sectores. El primero es el sector agropecuario, donde se realizan labores extractivas y agropastoriles. El segundo sector, el sector de comercio e industria. Industria. Vean, ahí se plantea también la necesidad de tecnología. Cómo producir un determinado producto aprovechando los recursos en una forma eficiente y óptima y obtener un producto de calidad. Entonces quiere decir que si se aplican buenas tecnologías, se van a tener buenos resultados. Entonces, el segundo sector, el comercio, que es el intercambio de bienes económicos y servicios, la compra y venta, y la industria, que es la producción de bienes económicos a gran escala. Muy bien. El tercer sector. El tercer sector. ¿Cuál es el tercer sector? El sector de servicios. Entonces, en el sector de servicios también se utilizan tecnología. Entonces quiere decir que en vez de decir sociedades, podemos decir ahora la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país, de un sistema económico. Todo es beneficio. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Todas las tecnologías son buenas? Sí. Pero alguien podría decir, yo he oído de que hay tecnologías que dañan el entorno, dañan el medio ambiente. Sí, es cierto. Pero fíjense de que no hay tecnologías malas, sino que quien crea ahí los disturbios es la persona. Y generalmente en vías de obtener una ventaja en lo económico. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales en una fábrica donde hay desechos tóxicos. Requiere la construcción de una planta de tratamiento de aguas. Pero, ¿qué pasa si el propietario dice, no, me voy a ahorrar eso, ¿verdad? Y vamos a llenar los barriles y los vamos a ir a tirar hasta el río? Hay una tecnología para el tratamiento de aguas tóxicas, pero por cuestiones de economía, de querer tener más dinero, tener una ventaja económica mayor, pues se toman esas decisiones, que son decisiones de ética y moral. ¿Con quién? Con los que aplican tecnología. También las tecnologías mineras generalmente se toman como tecnologías no adecuadas para el beneficio de las personas, para la salud de las personas. Entonces, ¿cuáles son aquellas tecnologías que son solo beneficios, no dañan a las personas, no dañan el entorno? Se le llama tecnologías apropiadas. Una tecnología apropiada es aquella que nos deja todo beneficio, no daña el entorno donde se aplica, no daña a las personas, no daña a los animales, que desde luego están dentro de ese entorno que estamos planteando.
Entonces la tecnología, pues, aplica el conocimiento científico a la solución de problemas. Y es bueno tener tecnología, es bueno trabajar con tecnologías de punta, que se le llama así en el lenguaje cotidiano, a las tecnologías más recientes y que dejan en obsolescencia a otras tecnologías, porque son mejores. Bien, veamos si hay preguntas. Veamos si hay alguna pregunta. Jocelyn, Gabriela, adelante. Disculpe la pregunta, pero eso quiere decir de que si los países tienen un buen presupuesto para realizar una tecnología nueva, entonces, por ejemplo, ahorita que como las cosas están cambiando aquí en el país, sería capaz de que aquí se cree, por ejemplo, nuevos carros o nuevos celulares o así. Sí, digamos de que hay un desarrollo de un país normal que no puede pegar saltos, ¿verdad? Y de repente aparecer allí con tecnologías tan complicadas que no se pueden aplicar. Entonces, cada país va marcando el paso, pero lo que es importante es que se trate de gestionar en las unidades productivas nuevas tecnologías. Y fíjense que no estoy hablando de generación de conocimiento científico, sino que de la creación de nuevos procedimientos para producir y obteniendo, por ejemplo, una tecnología importada. Se modifica y ya se vuelve una tecnología apropiada que no causa daño en las personas ni en el entorno. Entonces quiere decir que se está teniendo una gran ventaja ahí. Otra pregunta, Christopher. Sí, en base a lo que se ha discutido, me gustaría saber para usted cuál es como que en sí, porque una cosa lo menciona el folleto de que usted de donde desarrollan la clase, pero se mencionan dos cosas, entonces me gustaría saber para usted cómo podría diferenciar o cómo podría decirse que una ingeniería es diferente a una ciencia, porque el folleto menciona que es bajo un diseño versus el conocimiento, pero también menciona que es el diseño bajo versus una investigación, así que me gustaría saber para usted cómo lo toma o cómo lo ve, o Sí, cuál es lo correcto. justamente el último segmento que viene es relacionar la ingeniería con la ciencia y la tecnología. La ingeniería es la aplicación del conocimiento científico a través de tecnologías a la solución de problemas. Entonces, lo que has visto ahí de relación de investigación y diseño, la investigación es una función de la ciencia que mayoritariamente aplica la investigación científica. Vamos a ver más adelante, en esta misma discusión, que la ingeniería, la actividad principal, la función principal de la ingeniería es el diseño. Por eso habla ahí de investigación versus diseño. Entonces el diseño está haciendo la comparación con una función de la ciencia y una función de la ingeniería, que son diferentes. Ya vamos a hablar sobre lo que es el diseño cuando hablemos de ingeniería. ¿Otra pregunta? Bien. Veamos ahora
¿Qué es la ingeniería? Aquí vamos a responder las inquietudes que ustedes están pensando. Ingeniería, ¿qué es la ingeniería? Piense que la ingeniería ha venido evolucionando hasta el grado de que nuestros antepasados hacían ingeniería sin haber estudiado en una universidad, porque no había universidades. Entonces, la palabra ingeniería está relacionada con el ingenio. Por eso a esas personas les comenzaron a llamar ingenieros, porque estaban aplicando el ingenio para resolver problemas en sus sociedades, en sus comunidades y satisfacer una necesidad. Entonces, los primeros ingenieros, la ingeniería antigua, las obras clásicas que hacía eran, por ejemplo, puentes, muros y canaletas. Generalmente habían obras para la defensa de las ciudades, las comunidades, y otras obras para resolver problemas. Por ejemplo, no habían tuberías como las conocemos ahora, sino que ellos diseñaron canaletas y obras muy rudimentarias, pero que sí resolvían problemas, y para poder construir ese tipo de obra tenían que tener algún conocimiento básico. Entonces la ingeniería se fue desarrollando, llegó a ser una profesión, o sea, donde el ingeniero se enfrasca en una carrera y obtiene gradualmente el conocimiento científico que necesita para entender el área que esa ingeniería estudia. Y modernamente la ventaja es que el ingeniero dispone de una gran cantidad de herramientas que le pueden ayudar a desarrollar sus funciones, su trabajo. Y el primer dispositivo importante es la computadora. La computadora es un dispositivo, una máquina que se distingue por lo siguiente. La ciencia obtuvo conocimiento científico. Vinieron las personas, tomaron ese conocimiento y crearon la computadora. Entonces la computadora permitió en diferentes áreas hacer actividades de cálculo, de almacenamiento de datos en una forma exagerada. Y podemos decir nosotros de que aceleró el desarrollo científico y también provocó una mejora sumamente importante en los quehaceres de la ingeniería. Por ejemplo, en el diseño, en la simulación, en bases de datos. Entonces, la computadora tiene marcado como el primer dispositivo más importante en lo que es la tecnología. A tal grado de que yo les cuento acá un detalle. En la ingeniería civil, cuando no había computadora, en las empresas habían personas que les decían calculista. ¿Por qué? Porque ellos con lápiz, papel, entonces, y regla de cálculo, ellos comenzaban a diseñar las dimensiones de las columnas, por ejemplo, de un edificio, considerando la resistencia de los materiales que se conocían. Entonces, generalmente tareas que duraban una semana, vino la computadora y ese tipo de empleo desapareció. ¿Por qué? Porque hay nuevo software para hacer esos cálculos. Hay software que en 1 o 2 segundos le resuelve el problema de una semana, comparado con aquel entonces. Entonces, eso aceleró la obtención de conocimiento y en la ciencia, porque la computadora también fue a reforzar los laboratorios donde se hace investigación y aquellas profesiones donde es necesario aplicarla, se aplicó y se pegó un salto en lo que es algunas actividades repetitivas, por ejemplo. Bien, entonces la ingeniería toma el conocimiento científico
lo aplica y resuelve problemas. Y vemos de que hay un desarrollo, las obras de los ingenieros antepasados, que aclaro, no había universidades, pero se les llamó de esa forma, porque aplicaban el ingenio. Entonces, las obras han venido a ser más consistentes, mucho mejores y con un ahorro de materiales importante. ¿Cuál era la dificultad que tenían los ingenieros antiguos? No conocían el cálculo. No podían aprender cálculo. No existía ese tipo de conocimiento. Modernamente, pues la matemática está muy avanzada y a través del computador se pueden resolver problemas en una forma muy rápida y el cálculo permite dimensionar los elementos de una obra. Entonces, en aquel entonces, por ejemplo, las dimensiones de las columnas que iban a sostener un puente no se podían calcular exactamente para la carga que iban a soportar, sino que si existía alguna duda, ¿qué es lo que hacían? Hacerla más grande. Si todavía tenía duda, hagamos más la columna más ancha, porque tengo dudas, ¿verdad? Entonces, modernamente no. Conociendo el comportamiento de los materiales, se puede calcular las dimensiones necesarias para una determinada carga, desde luego con cierto margen de seguridad que ya está estipulado, y esa obra será resistente y podrá soportar la carga a la cual se le someta. Ejemplo de ingeniería civil. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la ingeniería? Acá incluimos la arquitectura y esta función, entiéndase como función aquellas actividades donde se involucra la especialidad. El diseño es una función principal tanto de las ingenierías como de la arquitectura. ¿Qué es el diseño? Es la solución de un problema en papel, en forma teórica. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, la arquitectura, todos sabemos de que hace una maqueta a escala y la impresión visual que da esa maqueta es a escala de la obra. Entonces se recibe en pequeño, pues lo agradable o algo que anda mal en cuanto al diseño de la obra. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, que se pueden hacer correcciones en el papel. En arquitectura, por ejemplo, un pedazo de cartón se puede modificar. Alguien dice, bueno, yo creo que esa ventana está mal ubicada en ese punto. Pues entonces cambiémosla. ¿Cuál sería el costo? Un pedazo de cartón. Pero ¿qué pasaría si se construye primero el edificio y después dan cuenta de que hay errores en la ubicación de algún elemento? Entonces hay que botarlo. No. Entonces el diseño es importante porque es la solución del problema que se va a resolver en forma teórica, en papel. En las ingenierías, que también está involucrada la arquitectura, hay dos funciones que son parecidas pero no iguales. Por ejemplo, la construcción. El objeto que se construye es macro. Entonces alguien puede decir, bueno, hay hasta un edificio que es exactamente igual a este. En la construcción, los objetos construidos todos son diferentes. En el caso que les he planteado de un edificio, pues, ¿en qué es diferente? En que está en una ubicación diferente, está sobre un terreno diferente.
Entonces, generalmente en la construcción son obras macro, pero también se puede realizar la función de producción. ¿Cuál es la diferencia? En que en la producción se trata de producir muchos productos, pero que tengan la misma calidad, la misma cantidad. O sea, tratando de que el que sean iguales sea un factor de calidad. Imagínense un alimento que se produce en serie. ¿Cuál es un factor de calidad ahí? Que lleve la cantidad que dice donde va contenido y que lleve los componentes iguales. En síntesis, que un producto y otro sean iguales. También en la ingeniería se da parte de lo que es la administración. Hay una especialidad que es muy fuerte, lo que es la capacitación en el estudio a los que tienen esta especialidad. Por ejemplo, la ingeniería industrial. Un ingeniero industrial tiene la capacidad de diseñar la administración de recursos humanos combinados con recursos no humanos. Una forma dinámica de cómo producir o cómo construir en una forma eficiente, cómo relacionar esos recursos. La ingeniería industrial tiene conocimiento para hacer de la combinación de recursos humanos y no humanos una combinación dinámica muy eficiente. También sistemas. Vean que el sistema no solamente estamos hablando de informática, sino que hay sistemas eléctricos, por ejemplo, donde antes de construir la obra, pues todas pasan por el diseño. Vean que todas las funciones de la ingeniería pasan por el diseño. Entonces, sistemas, en cuanto a lo que es sistemas, sería un sistema está formado por varios elementos que se interrelacionan y el diseño es que esos elementos se interrelacionen en una forma eficiente y óptima. Bien, entonces también la ingeniería tiene otras funciones. Por ejemplo, la investigación, que no es la prioritaria. Pero ¿en qué momento o cuándo la ingeniería se vería obligada a hacer investigación? Cuando en un país, en una región, en una sociedad, se descubren nuevos recursos. ¿A quién le interesa saber cómo puede aprovechar esos recursos? Pues le interesa a las personas de esa sociedad. Entonces, en ese caso, en algunos casos, la ingeniería se enfoca en primero hacer investigación sobre el nuevo recurso. Bien, veamos si hay preguntas. Bien, entonces nos faltan dos partes, una la parte 2 y la parte 3, que son preguntas. Me he llevado el tiempo suficiente en lo que es la parte teórica, que creo que es importante. ¿Por qué? Porque las preguntas, se les pregunta sobre lo que está en el folleto. No sé si, bueno, como es primera discusión, en todas las evaluaciones que van a hacer, la base donde está la respuesta, donde está expuesto el tema que está preguntando, es el folleto. Si alguien me pregunta, mire, ¿y cuál libro puedo? No busque el libro. ¿Por qué? Porque cada folleto es la recopilación de varios textos donde la cátedra ha trabajado y dice, mire, aquí está el resumen. Esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Entonces, veamos el tipo de pregunta que se hace. Vamos a resolver esta parte. Para esto nos queda tiempo. La parte 2. Este tipo de
forma de preguntar se le llama de opción múltiple. Generalmente ustedes en los exámenes cortos van a responder preguntas de opción múltiple. ¿Cuál sería una técnica para responder preguntas de opción múltiple teniendo un método que sea aproximado? Fíjense de que una de las técnicas es no ver los ítems respuesta, sino que concentrarse en la pregunta. Leemos la pregunta, buscamos nuestra propia respuesta y después, hasta entonces, vamos a ir a ver los ítems y vamos a ver que nos va a ser más fácil. Entonces, aplicando eso, dice, respondamos la pregunta. La pregunta de la parte C, número 7, que dice, el objeto de estudio de la física es, debemos escoger el ítem que nosotros creemos que es la respuesta. Si ustedes leen el folleto, y ya se los dije, la física estudia sus cuerpos, sus características, leyes y propiedades. Las características serían las mismas propiedades, ¿verdad? Entonces la física estudia los cuerpos, sus leyes y propiedades. Por eso se dice que la física estudia los fenómenos de la naturaleza. De la parte C, la 9, dice, el pensamiento científico es racional porque está, pensamiento científico es racional porque está integrado por principios y leyes. Y estas leyes están ordenadas en una forma lógica y secuencial. Entonces el pensamiento científico es racional porque está integrado por principios y leyes. Esa es la respuesta. La pregunta de la parte C, la 11, dice, la diferencia entre ciencia e ingeniería puede ser expresada así. Investigación, ¿dónde se realiza esta función? En la ciencia. Versus conocimiento. ¿Por qué no es la correcta? Porque la ciencia produce conocimiento, es el objetivo de la ciencia. Entonces, ¿cuál es la correcta? Investigación, que es la función principal que se desempeña en la ciencia, y el diseño, que es la función principal que se realiza en ingeniería y arquitectura. Entonces, lo correcto es investigación versus diseño. La C11. La D5. La parte D es de verdadero o falso. Y dice, los conocimientos científicos no deben ser puestos en duda. Es verdadero. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es fehaciente. ¿Qué significa eso? Es verdadero. Si no nos tuviera como conocimiento científico. Y es verificable. Por lo tanto, no lo podemos poner en duda. Entonces, verdadero. D11. La ciencia es fáctica. Fáctica esa palabra viene de factual. Y factual se refiere a los hechos de la realidad. Entonces la ciencia, dice acá, es fáctica porque aborda problemas circunscritos, uno a uno, y trata de descomponerlos y entender cada uno de sus componentes y las relaciones entre los mismos. Esto es falso, ¿por qué? Porque la definición que pone es otra característica de la ciencia, que se dice que la ciencia es analítica. Entonces, es falso porque le está poniendo la definición de característica de la ciencia, que es analítica, a lo fáctico.
Entonces, de 11, falso. C21 dice, la tecnología es ciencia aplicada. Claro, aplicamos conocimiento científico a través de la tecnología. Es verdadero. El 8 mencione y explique dos diferencias entre ciencia y tecnología. Bueno, una es que el objetivo o el fin que persigue la ciencia es diferente a lo que persigue la tecnología. La ciencia, obtención de conocimiento científico. Y la tecnología, aplicación de ese conocimiento. Otra diferencia. Una de las funciones principales de la ciencia es la investigación, mientras que en la ingeniería es el diseño. Entonces tenemos dos aspectos que nos permiten hacer la diferencia.